Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. Aquí esperándote, contenta de poder compartir contigo finalmente. Qué pena el cambio de horario. Discúlpame, de nuevo. Sí, no, yo dije, bueno, menos mal que no tenía nada a las 7 porque yo estaba preparadísima para las 10 de la mañana. Sí, sí, el asunto es que, pues como te dije allí, lo queríamos aprovechar más con la gente de los posgrados que son nocturnos, nocturnos virtuales. Entonces aquí vamos a tener gente de la especialización en la interculturalidad de estudios de género. Aquí abrió la pantalla la profesora Caterina Esponda, que ella es la directora de esa especialización. Hola, Hola, profe, ¿cómo ha estado? Un gusto, muy ¿verdad? bien, gracias. Y gente de la maestría en estudios culturales. En un ratito se va a conectar Gladys Martínez, que ella es nuestra profesora de feminismo decolonial. Entonces, bueno, queremos tener un diálogo contigo al respecto, porque es una asignatura que la vemos tanto en la especialización como en la maestría. Perfecto, me encanta que sea diálogo, fundamental. Sí, la idea es que tú, pues es una conversación como la hemos tenido en otros momentos, ¿sí? A Me Sorora, parece está en confianza. Una aquí entre nos, una aquí entre nos. perfecto, me Te encanta esa escuchamos y posibilidad. bueno, y vamos conversando. Entonces, bueno, llegamos más tempranito, vamos dando espera que se junte la gente. Sí, sí, a Oye, mí siempre me gusta estar minutos antes porque esta sí, tecnología... ¿tú habías usado Webex? No, nunca lo he usado, fíjate, Vale. ¿Tú vas a pero compartir está algo de bien. pantalla? ¿Cómo? ¿Tú vas a compartir algo de pantalla? ¿Algo, alguna No, yo creo presentación? que, o sea, tengo algo preparado, pero si es un diálogo, prefiero la conversación. Ok. Así que si es necesario lo hago, pero si no también. Y me imagino, De y aquí pronto, es fácil. en un primer momento, sí, para que presentes las ideas que traigas y luego abrimos la conversa. Bueno, voy a hacer algunas cuestiones muy generales. Entonces voy a ver, esto es igual que que el Zoom. Sí, ahí viste la Ahí opción abajo de compartir. Eso. listo. Ujú, Ok, listo. ujú. Perfecto, ya sé cómo se hace. Ah, listo. Ochi, ¿cuánto tiempo llevas tú en Colombia? Ay, ya casi voy a cumplir 20. Ujú. Songo Sorongo. Ya pedí la nacionalidad a ver si me la dan porque ya me la merezco. Claro. ¿Mucho trámite? Pues más bien sencillo. Mira, el problema no es tanto el trámite, sino el tiempo. O sea, yo la solicité en el septiembre del 2021 Ujú. y es una plataforma donde tú subes todos los documentos que te solicitan, haces una carta. En general, hay que hacer un examen, pero como yo hice aquí maestría y doctorado, ya no lo tenía que hacer. Entonces, a partir de ahí, empiezan a mandar, digamos, solicitud de información a la DIAN, a ver si yo pago impuestos, a migración, a ver si, bueno, en fin. Y ya yo he escrito como tres comunicaciones diciendo, bueno, yo tengo bastante tiempo con con este proceso, ¿no? Ujú. Y me responden lo mismo, que las instituciones a quienes se les solicita todavía no han mandado la información y no sé qué. O sea, quién sabe. Te dan el lujo. Es terrible esa cosa. Yo pues no la, o sea, no la estoy necesitando más allá de decir, bueno, puedo tener doble Ujú. nacionalidad, Ok. porque por suerte no pierdo la dominicana, Ujú. pero eso es una vaina que quién sabe cómo que se mueve eso ahí adentro. Y no hay manera de que alguien te responda. Siempre es un correo que te dice no responde este correo, entonces no hay manera. Eres Pero bueno, por adopción. sí, claro, por adopción. Además, yo la verdad que lo hago fundamentalmente porque a ustedes, colombianas y colombianos, casi no le piden visa para muchos lugares.
Sin embargo, mi nacionalidad necesita visa para todos lados. ¿En serio? O sea, ustedes las y los colombianos están súper bien porque además han hecho acuerdos internacionales. Inclusive a Claro, la Unión Europea van pero sin por visa. En Europa, claro, esa es una súper. Es que cuando lo Sí, tenemos, olvidamos que antes era pidiendo la visa Schengen, ¿no? Ujú. exactamente. Entonces, o sea, lo estoy haciendo por un asunto práctico. No es que tampoco la necesito, como que mi vida dependa de eso, no. Por eso yo también digo, ay, mira, voy a soltar esa vaina y en el momento que No, pero suceda, sucede, sí que va a suceder. Así que a veces me da como, déjame joder un poquito, entonces mando una carta. Pero, pero así es, hay gente inclusive que ha tenido muchísimos años, me cuentan, solicitando eso, y entonces se la dan o no se la dan. Una no sabe tampoco el criterio cuál es, entonces bueno, en fin, menos mal que mi vida no depende de eso. vale. Oye, si te parece, creo que podemos empezar. Ya son las 7 de la noche, un minuto aquí en mi reloj. Y estaba aquí conversando contigo, acabo de ver la lista, ya tenemos 18 personas en sala, hecho con nosotras, que Muy es más o bien, menos el número aproximado de lo que esperamos que haya en esta conversación. Bien, listo, muy buenas noches entonces de nuevo. Un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran esta noche con nosotras aquí en este diálogo. Hemos llamado a este ciclo de conferencias Diálogos Inclusivos para contarte a ti, Ochi, y para todas las personas que de pronto no han estado en las otras sesiones. Hicimos 4 sesiones, más o menos una por mes, más o menos lo que tiene el semestre. La primera sesión la hicimos con Sara Tufano, que es una socióloga colombo-italiana, una destacada periodista que ha venido investigando como la situación de las mujeres en la guerra. Ella estuvo muy cercana de los procesos de negociación con la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno colombiano, y ahorita está haciendo su doctorado en San Pablo, en sí, sociología. yo conozco a Entonces, bien, entonces nos compartió su experiencia. Al mes siguiente tuvimos una colega guatemalteca, Dorotea Gómez Grijalva. Ella es indígena maya. Yo muy respetuosamente digo indígena maya, pero ella nos explica un montón de comunidades indígenas, pues que nos quedamos cortas en decir exactamente cuál es su comunidad. Es antropóloga también y fue muy interesante porque hablamos sobre el proceso de la constitución de las variables raza-etnia. Siempre seguiremos hablando de raza mientras haya racismo, pero digamos etnia, proceso de etnicidad y género en la constitución del Estado guatemalteco después de este proceso de guerra y de guerra de baja intensidad. Entonces fue muy sí, interesante hablar Dorotea con es ella maravillosa, porque además está, tú la conoces también, bueno, es que estás aquí, ella la es muy conozco, linda. es, Ah, qué es mi maravilla. amiguita. Bueno, entonces ya sabes, ya más o menos te imaginas cómo fue la conversa. Y después tuvimos una colega colombiana que se llama Ani Ocoró, tal vez la conozcas también. Ani Ocoró También. está en Argentina. Entonces, pues qué bonito que las conozcan porque por supuesto ellas también te conocen a ti, lo hablamos acá. En estos círculos, una cree que es muy grande el círculo, pero qué va. Somos un pueblo chiquito. Entonces, ese ha sido como el ambiente de la conversación, cruzando las variables género, etnia en distintas latitudes, ¿no? Y bueno, hemos dicho con mucho cariño, respeto y admiración por tu trabajo, que queremos cerrar hoy con broche de oro estos diálogos inclusivos contigo. Entonces, un Bueno, poquito de tu gracias. perfil. No la conozco mucho, pero para las personas que te conocen menos que yo, eh, Ochi es dominicana, estamos hablando ahorita, seguramente ustedes nos escucharon, dominicana, hace 20 años en Colombia, fundadora de la Batucada Feminista. Para quienes no conozcan la Batucada Feminista, desen una búsqueda allí en Google para que sepan qué es la Batucada. Inicialmente, Ochi, te queríamos invitar a hablar de la Batucada porque aquí tenemos, digamos, uno de los componentes que nos interesa es también lo estético-artístico desde la perspectiva de colonial, y nos parecía pues fundamental poder conocerlo más en profundidad. Pero para las personas de aquí en la sala, Ochi me dijo, yo ya no estoy en la batucada, pero si quiere hable con tal persona. Y dije, no, 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 después. pero podemos hablar de eso también si quieres. Vale, vale, entonces nos cuentas ahí un poquito. Y finalmente, entonces, como decíamos al principio, el diálogo que queremos tener contigo es sobre feminismo decolonial. Conociendo un poco tu trabajo, vemos
que es una gran oportunidad de conversar contigo para ver cómo es que se van articulando esas variables, pero también desde la perspectiva analítica, pero también los activismos y las luchas, ¿sí? Porque, digamos, tenemos la perspectiva de colonial y de los estudios culturales, la perspectiva crítica, pero cuando llega el feminismo decolonial es otra perspectiva en el feminismo, en el campo del feminismo y en el campo de la decolonialidad o descolonialidad. Entonces, creemos que en tu trabajo se articulan estas dos perspectivas. Por supuesto, sabemos, creo que en otro momento tuvimos la discusión sobre interseccionalidad, de pronto ya es disco rayado que te volvamos a preguntar lo mismo, porque hemos visto los videos, hemos leído, pero pues nunca sobra una palabra, sobre todo para personas que se van vinculando a las reflexiones y es importante pues que tengan de primera mano como ese momento. Entonces, sin más preámbulos, te damos una cordial bienvenida de nuevo con mío y nuestro agradecimiento por poder compartir aquí contigo. Entonces, tómate el tiempo, Muchas unos 20, 30 minutos y vamos a ir a la conversa. Listo. Bueno, Elizabeth, compañeras, muchas gracias por la invitación. Yo siempre me gustan estas cosas porque es dialogar y yo creo que el diálogo es crecimiento para todo el mundo, ¿no? Escuchar diferentes perspectivas, pero también los debates que están. eh, y además yo creo que en este momento de este sistema de muerte, como digo yo, eh, necesitamos hablar, pensar de manera colectiva sobre diferentes cosas, pero sobre todo como eh, en esa onda de ir buscando alternativas, porque yo creo, siendo activista, que colectiva se está haciendo cada vez más difícil, ¿no? Frente a esta lógica tan individualista, esta lógica que el capital ahora nos dice que tenemos que hacer emprendimientos. eh, Todo el tiempo te están metiendo esta cosa de las salidas individuales y además las redes sociales yo creo que ayudan mucho también a eso. Entonces la acción colectiva, siento yo, a veces yo digo, ¿será que estoy vieja o qué? Pero cada vez a mí se me hace más difícil. Aunque seguimos en la lucha y obviamente hoy estoy así, mañana estoy esperanzadísima, viendo también todas las luchas que hay en nuestra Vía Yala, pues para combatir eso, ¿no? Y además, como yo siempre he dicho, la alegría es, como dice Alice Walker, es el secreto de la resistencia, entonces no podemos perderla en ese sentido. Mira, lo que voy a hacer es que voy a compartir una presentación que más o menos recoge lo que podría ir definiendo lo que es el feminismo decolonial, ¿no? Eh, para ser tal vez menos aburrida solamente con la palabra y que veamos algunas imágenes. Espérame, que donde lo puse, aquí está. Ok. Entonces, bueno, yo quisiera decir, mientras voy compartiendo, algunas cosas que para mí son muy importantes. En primer lugar, yo creo que el feminismo decolonial ahora podríamos decir, está un poco de moda, ¿no? Y eso podemos decir que es bueno, pero también tenemos que estar preocupadas el por qué el feminismo decolonial está de moda. O sea, probablemente el feminismo decolonial esté dando respuesta, ¿no? Como diría Fanon, a las y los condenados de la tierra. Pero a la vez, una de las cosas que a mí me preocupa es cómo hay una institucionalización de esto en las academias, a tal punto que hay una especie como de separación de la propuesta que es el feminismo decolonial con los conceptos y las categorías, ¿no? Y las autoras. Y eso a mí me preocupa porque eso lo vemos siempre, es decir, muchas de las propuestas radicales que salen de los movimientos sociales pues se van institucionalizando y eso va perdiendo, digamos, la radicalidad y la fuerza y la propuesta misma que va teniendo, ¿no? Eso me preocupa. Por otro lado, me preocupa cómo mucha gente entiende el feminismo decolonial como si fuera interseccionalidad. De eso voy a hablar más adelante, ¿no? O sea, la gente cree que el hacer o la propuesta del feminismo decolonial es eh, intersectar, para utilizar el concepto de Kimberly Crenshaw,
las experiencias de raza, de clase, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque retoma buena parte del feminismo negro, el feminismo decolonial no solamente es eso. Y esto tiene que ver también la preocupación con esto que le llamamos el tótem multiculturalista, que tiene que ver con lo anterior, que a veces se piensa que solamente citar personas afros o citar personas indígenas, etcétera, eso también es feminismo decolonial. Y esas son las cosas que a mí me preocupan, ¿no? Obviamente yo doy en la academia seminarios sobre feminismo decolonial, estamos en un ámbito académico aquí. Yo creo que eso es importante porque yo creo que frente a digamos, esta colonialidad del saber que nos limita a un conocimiento que es bastante euronorcéntrico, pues obviamente colocar las voces de personas y colectivos y comunidades que nos están diciendo otra cosa, yo creo que es nuestra responsabilidad en la academia como docentes. Pero yo siempre he dicho también que la academia, la universidad en este caso, yo trabajo en la Universidad Nacional, es mi espacio de trabajo. Es decir, yo trabajo ahí y me pagan por eso. Si no me pagaran, yo no estuviera ahí, ¿no? Entonces, ahí hay una relación entre capital-trabajo que yo como que vengo del feminismo autónomo también, no creo por dos razones. Primero por esa, porque es un trabajo. Y obviamente dentro del trabajo que una hace y siendo la academia además un espacio de disputa, pues obviamente metemos estos temas, ¿no? Porque nos conviene para que la gente se le abra la cabeza en otro sentido. Pero yo no creo que la academia se descolonice, ¿no? Porque la academia, igual que el Estado, son instituciones coloniales, ¿no? O el museo, por ejemplo, que ahora estoy haciendo un trabajo en el Museo Nacional de Colombia, y una de las discusiones que yo tenía era colonizadora, pero descolonizar el museo significa ponerle una bomba que desaparezca, ¿no? Digamos, no solamente físicamente, sino en términos de lo que significa el museo, en términos de también una institución que ha sostenido históricamente pues la colonialidad histórica, la representación fundamentalmente de las élites, etcétera. Entonces, diciendo eso, ¿no? Que son, digamos, mis premisas fundamentales, que entiendan de dónde me paro yo, y decir que yo soy activista del feminismo decolonial. Más allá de que obviamente soy una pensadora del feminismo decolonial, porque una de las cuestiones de la decolonialidad es precisamente no separar el pensamiento, las teorías de la práctica política, ¿no? Entonces, ese es mi lugar de enunciación fundamental de donde voy a hablar y voy a ir comentando algunas cosas porque voy a traspasar algunas de las corrientes en las que yo he estado, eh, que para mí son las fuentes fundamentales del feminismo decolonial, ¿no? Y cuáles son las críticas que nosotras mismas no hemos tenido a nosotras mismas en nuestras prácticas, ¿no? Entonces voy a ir hilando, digamos, mi experiencia personal con algunas categorías y conceptos que han sido clave para ir construyendo el feminismo decolonial. Entonces, hay algunas palabras que yo siempre digo que me encantan cuando me dicen, ¿qué es el feminismo decolonial? Entonces yo digo, mira, lo primero que el feminismo decolonial hace es una recuperación, y lo vamos a ver ahorita. Una recuperación de nuestras propias historias políticas, de nuestros pensamientos, pero no solamente en el feminismo, y yo creo que eso es clave, sino también en otros movimientos, en otras comunidades, en otros pueblos que nos han abierto, digamos, el camino, ¿no? Para pensar este mundo de otra manera. Como dirían los zapatistas, otros mundos posibles, fuera de la violencia y el poder, el racismo, todas estas sistemas de opresión, ¿no? Entonces, el feminismo decolonial no olvida, sino que recupera una serie de cuestiones que ahorita lo vamos a ver. Lo otro es, por lo que yo acabo de decir, que de esas mismas fuentes nosotros empezamos a complejizar una serie de cuestiones que también voy a abordar ahorita. Y el otro, a propósito de los estudios culturales, yo soy un amante del pensamiento de Stuart Hall. Y Stuart Hall, cuando definió lo postcolonial, dijo
que lo poscolonial es una especie como de desenganche del síndrome colonial. Y esa palabra a mí me encanta porque es lo más difícil, creo, en una apuesta de colonial, estando la mayoría de nosotros y nosotras y nosotres enganchados por ese hecho colonial, ¿no? Por tanto, es una especie como de paradoja muchas veces eh, de lo que sucede a nuestro alrededor y de la definición, digamos, de un proyecto político. Y también es un reconocimiento en tanto nosotras, yo que siempre he dicho que pasé por el feminismo blanco y hegemónico, eh, y luego ya cuando me entré al feminismo negro, etcétera, estamos cada vez reconociendo nuestra ancestralidad, estamos cada vez reconociendo lo que nos dicen nuestros pueblos indígenas, afros, campesinos, campesinas. Y por tanto es un gesto de cuestionar también la arrogancia epistémica que hemos tenido, tanto las activistas como las pensadoras, como también la gente que está metida en la academia, ¿no? Y en ese sentido, por todo lo anterior, para mí ha sido un proceso restaurador. Y lo ha sido porque en esta propuesta yo encontré cosas que no encontré en las corrientes políticas en las que yo estaba, ¿no? Y para mí significa, primero, entender el hecho colonial y lo que ha significado en mi propia historia, familiar, de pueblo, etcétera, pero a la vez, cada vez más, reconocer las resistencias históricas que han tenido nuestros pueblos, porque si no, ya hubiéramos tirado la toalla, ¿no? Frente a este mundo tan horroroso. Entonces, significa para mí una revisión y una redefinición de esos lugares políticos en los que hemos estado, ¿no? Obviamente hoy yo me defino como feminista decolonial, mañana puede ser otra cosa porque somos seres históricos y obviamente pues vamos a ir cambiando también en términos de la apuesta cuando vamos entendiendo, digamos, la complejidad de la realidad, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es esto, voy a ubicar, digamos, cuáles fueron esos feminismos que tuvieron unas posturas críticas y voy a repasar muy rápidamente algunas cuestiones de la opción de colonial o el giro de colonial que ya ustedes han visto, pero que es la otra pata, digamos, del feminismo de colonial, ¿no? Bueno, me imagino que ustedes saben que la que están que le estoy pasando. Sí, Ochi, gracias. Ah, ok. Entonces, este concepto de feminismo decolonial fue propuesto por María Lugones, ¿no? Una argentina que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, que se definía como mujer de color y también como mestiza, mujer de color en el ámbito norteamericano. Ustedes saben que no solamente se refiere a color de piel, sino también a experiencias diaspóricas, migrantes, etcétera. Y ella se situaba desde ahí. Trabajó muchísimo tiempo en el campo de la articulación de género, raza, colonización de los feminismos y mujeres de color en Estados Unidos y también mujeres del tercer mundo, que es una categoría que aunque es neocolonial, digamos, sirvió mucho para la movilización, sobre todo para mucha gente migrante que estaba en el norte. Entonces María, a quien nosotras, Yuderquis y yo, que fuimos, digamos, las primeras que la conocimos, del grupo, digamos, del GLEFAS. Decir que yo también soy del GLEFAS. El GLEFAS es Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista, que es un tejido de compañeras y compañeros que estamos tejiendo y haciendo feminismo decolonial en esta Via Yala, ¿no? Entonces, a María la conocimos por sus textos primero. Y me imagino que ustedes conocen varios de sus textos, Colonialidad y Género, y también uno que se llama Hacia un feminismo decolonial. Resulta que Yudelkis y yo, que venimos de la autonomía, del feminismo negro, estábamos, digamos, cuestionando buena parte de nuestros postulados políticos y teóricos en nuestras fuentes. Y estábamos diciendo, tenemos que buscarle un nombre a ese feminismo que, digamos, que ya no nos representan tanto las otras, o en parte, a este feminismo que tiene que ser mucho más complejo, etcétera, etcétera. Y entonces nos encontramos con el texto de María Lugones, hacia un feminismo decolonial. Y por eso es que de una vez no empezamos a asumir desde ahí. Luego María formó para el GLEFA, es decir, fue una maestra
una interlocutora súper importante. Entonces a ella le debemos este concepto del feminismo decolonial. Yo quisiera solamente retomar algunas cuestiones claves de María, ¿no? Y es el concepto de colonialidad de género. Así, en síntesis, para no leer todo esto que está aquí, pero en síntesis lo que María viene a plantear con la colonialidad del género es que el género es colonial. Es decir, que antes de entrar la colonización no existían estas lógicas de binarismo, no existía la lógica de la heterosexualidad, digamos, como un régimen político, ¿no? Y ella se basa fundamentalmente en el trabajo de Jerome Jodorowsky y de Helen, ay, se me fue el nombre, bueno, de Helen, donde hay dos experiencias que ella analiza ahí, la que analiza Jerome Jodorowsky en el caso de los Yoruba, ¿no? Es un texto que el Glefas tradujo que se llama La invención de las mujeres, lo puedo conseguir en el internet, porque nos pareció súper interesante el análisis que Jerome Jodorowsky hace sobre la experiencia yoruba de que el género no era, digamos, un dispositivo de organización social, sino que era lo que ella llama la edad, ¿no? Esto sí, digamos, marcaba una diferenciación en ese sentido. Hola, ¿se puede poner Entonces, la presentación? Qué pena, es que está como... ¿cómo? ¿Se puede poner la presentación ampliada? Es que vemos como si Ah, estuvieras editando, por favor. ahí, ahí está mejor, No, ahí está bien. Está igual, bueno, si le das en la Yo forma de modo presentación que tiene el PowerPoint. Yo creo que sería eso. Abajo, una de las sí, opciones. ampliar la diapositiva. Qué raro porque aquí lo veo en pantalla gigante. De hecho, no les veo nada a ustedes. Ah, ahí qué será, no sé. Yo tampoco. Ochi, dejemos de compartir y volvamos a compartir ya la pieza completa. Puede ser por ahí, tal vez. A ver, voy a volver para atrás a ver qué pasa. Entonces, mm, mm, a ver si ahora. ¿Ahí lo ve mejor o igual? Igual. No sé. Puedes verificar que estés compartiendo la pantalla que a ti se te despliega como que ya está en modo presentación. Es que hay algunos que se te abren como en otra pestaña. Tener video. A ver. Ah, F5 dice Laura Contreras. A ver para si que eso es lo que está estamos de público, pasando. digamos así, yo tengo una opción arriba de donde está mi imagen, para que cada cual busque arriba de su nombre. Dice cambiar la visualización del video y me amplió la imagen. Sí, yo también lo Optimización veo de bien texto. al cerrar el Optimización. panel de participantes se ve bien. ¿Cómo es? Cuando cerré el panel de participantes, porque a veces uno tiene a mano derecha buenas noches, el panel de participantes y al cerrar eso entonces ya se vio bien, pues pequeño pero se lee perfecto. Pero si es una opción para, o sea, tú sigue compartiendo como estabas. Nosotros, el público, es quienes tenemos que dar una opción para ampliar la pantalla. Sigue compartiendo igual. Ah, Y cada sí, cual porque pone aquí ya la tengo grandota, entonces no sé qué más hacer. sigue Ochi, por favor, dicen por acá, gracias. Adelante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que significa la colonialidad de género? Primero que el género es colonial, ¿no? Y en ese sentido, las categorías que obviamente están contenidas en el género mujer, hombre, pues María lo que dice es que esta lógica de la definición de mujer, digamos, se refiere a mujeres burguesas, blancas, heterosexuales, como también a hombres
Perdón, heterosexuales, Ochi, ¿no? perdón, Buenas ahora noches. dejaste de Qué compartir. pena, pero yo ya no veo la presentación. Ahora la dejaste de compartir en esa tira flojera. Diosas mías, espérenme. A ver, Compartir como espérenme. estabas haciendo y sigue, porfa, qué pena. Ah, no encuentro otro un poco más bonito, pero bueno, voy a seguirlo ¿No? haciendo como lo estaba haciendo antes. Como estabas antes, igual. Listo. Ahí. Eso, Ahí lo dale, ven. dale. Sí, Listo. Bueno, entonces, eso es lo fundamental que dice María Lugones, ¿no? Y en ese sentido, es un llamado a, que ya lo había hecho de muchas maneras el feminismo negro, un llamado a cómo el feminismo, que solamente se centra en el género, pues está reproduciendo de alguna manera la colonialidad, ¿no? Por ejemplo, algunos elementos que ella plantea es que cuando hablamos de las colonizadas, es decir, las esclavizadas y los esclavizados, no podemos decir que eran mujeres y hombres, ¿no? Porque el amo, el esclavizado, lo consideraba fundamentalmente animales y sobre todo materia prima para la esclavitud. Por tanto, esta lógica de pensar, por ejemplo, la categoría mujer en términos de lo que pensamos de lo que es una mujer, una construcción social, obviamente, pero una construcción social basada en lógicas, por ejemplo, de división sexual del trabajo. Resulta que tanto los esclavizados como las esclavizadas trabajaban tanto en la plantación como también trabajaban en el espacio que se puede decir doméstico. Por tanto, esa división de esfera privada y esfera pública pues no aplica, digamos, a esto, ¿no? Eh, y así sucesivamente. Es decir, este análisis del feminismo blanco, de decir que las mujeres además son el sexo débil, etcétera, no aplica, ¿no? O no aplicó en época de la esclavitud. Es lo que más o menos también hace Oyerome Oyeronki en el caso de los Yoruba, ¿no? Y también es un análisis que ha hecho Angela Davis, por ejemplo, en el caso de la esclavitud que sucedió en Estados Unidos, donde ella dice, bueno, concepto como la maternidad, eso, o sea, las colonizadas no llegaron a ser madres porque sus crías eran una reproducción de la esclavitud y se la quitaban, ¿no? Y la otra, que mucha gente dice, bueno, pero a las esclavizadas también las violaban, ¿no? Sí, la violaban, sobre todo porque el amo, digamos, la consideraba hembra, pero una hembra deshumanizada. Y aquí viene una palabra muy importante en el análisis de María Lugones sobre la colonialidad del género y es el tema de la deshumanización, que no es nuevo, pero que María enfatiza, porque si bien, por ejemplo, una mujer ama, la esposa del amo, en este caso, probablemente era discriminada por su marido, resulta que de todas formas ella era considerada humana, no así las colonizadas, ¿no? Entonces, por eso María Lugones coloca, digamos, este análisis que es maravilloso, si no la han leído, la recomiendo, sobre colonialidad de género, que de ahí se desprende su concepto de sistema moderno colonial, de género, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que le acabo de decir, no lo voy a seguir abordando para ir avanzando. Hay una cosa muy interesante sobre el concepto de Aníbal Quijano sobre colonialidad del poder. Aníbal Quijano, como vamos a ver, pues es parte y es tal vez uno de los padres del giro de colonial, ¿no? Y con base a su concepto de colonialidad del poder, que Quijano definió como un patrón mundial, donde empieza con el colonialismo, pero se extiende hasta hoy día a través ¿de qué? De naturalizar, digamos, las jerarquías raciales, territoriales, de sexo, etcétera, ¿no? Es decir, este es uno de los conceptos clave del giro de colonial, por eso es también colonialidad de género. Entonces, cuando ustedes van a analizar, digamos, el concepto de colonialidad del poder, una de las cosas que dice Quijano en esa definición es que es colonialidad
como centro el tema de raza. Es decir, es la racialización que comienza con la pregunta si los indios tenían o no tenían alma por parte de los colonizadores. Es decir, el concepto de raza no existía, pero sí la idea de raza. Eso significaba tener alma, una lógica de humanización, es decir, era como ellos se consideraban humanos, ¿no? Y luego con los africanos y africanas se consideraban animales, ¿no? Y entonces esas dos preguntas, que si eran humanos o no eran humanos, era el centro del debate en los primeros, digamos, años de la esclavitud. Ese famoso debate de Ginés de Sepúlveda con Bartolomé de las Casas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando Quijano dice la colonialidad es una extensión del colonialismo, obviamente con continuidades y discontinuidades, ¿no? Y esta colonialidad del poder además es un patrón mundial en lo que articula el proyecto moderno. Llámese que la modernidad es un proyecto civilizatorio donde se pone en el centro Europa, ¿no? Con sus epistemologías, con sus maneras de concebir lo humano, con su judeocristianismo, con la heterosexualidad, es decir, todo esto forma parte del proyecto moderno, ¿no? Entonces, una de las cosas que el giro decolonial va a decir es, la modernidad como proyecto civilizatorio comienza con el colonialismo, cuando los colonizadores se encuentran con ese otro, ¿no? Y empiezan a decir, esos pueblos originarios, y además esto fue en el Caribe, donde yo nací, ¿no? Porque el Caribe hay que entenderlo como el primer laboratorio del colonialismo y luego ya se extiende al resto de las Américas. Pero el Caribe siempre se deja de lado. Y esto tiene que ver con la geopolítica y del pensamiento. Los mismos de se centraron mucho en Latinoamérica para estudiar, digamos, estas categorías importantes, ¿no? Con excepción de los puertorriqueños como Ramón Grosfoguel, Agustín Laumonte y Nelson Maldonado, caribeños, ¿no? Nelson acaba de escribir hace un par de años un texto maravilloso y que él acusa al giro decolonial de cómo ser latinoamericacentrista y no considerar el Caribe como donde se originó esta relación modernidad-colonialidad y al mismo tiempo las primeras resistencias históricas de cimarronaje que hubo ahí, ¿no? Bueno, entonces, en este concepto de colonialidad del poder, de este patrón mundial que dice Quijano, entonces, María Lugones, en este famoso texto Colonialidad y Género, le dice, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo, que la racialización, ¿no? Fue fundamental para la clasificación social, para la división internacional del trabajo, para esta relación entre centro y periferia, porque también fueron racializados zonas, ¿no? Y que fue un punto clave para el sistema capitalista. Pero, dice ella, el género también es tan construido colonialmente como la raza. Y por eso ella, digamos, propone este elemento fundamental de cómo el género entonces es colonial, ¿no? Que funciona igual que la raza con base a diferencias, o sea, con base al determinismo biológico, diferencias anatómicas, etcétera. Entonces, es una crítica a Quijano porque Quijano da por sentado en su definición de la colonialidad del poder que el sexo es, o sea, es biologizado, ¿no? Él parte, digamos, que el sexo es diferente a la raza en ese sentido. Él dice, la raza es un constructo social, es una idea de poder, mientras el sexo lo da por sentado como si fuera un dato anatómico, ¿no? Y esa es otra de las críticas que le hacen en ese sentido. Por eso, María Lugones dice, en Quijano el género no se coloca bajo interrogación, ¿no? Es hiperbiologizado, presupone un dimorfismo sexual y eso significa entonces que él no problematiza, por ejemplo, la heterosexualidad, ¿no? Porque el género de hecho es heterosexual, ¿no? Esta lógica del binarismo, esta lógica de cómo se construye el género en lógica de reproducción, etcétera. Y por tanto le muestra a Quijano que el sexo no es una cuestión natural,
Por tanto, no es posible separar el género y raza, ¿no? Que es lo que luego va a retomar de las feministas negras para definir lo que es la colonialidad del género. Entonces, digamos, esta es una de las categorías fundamentales del feminismo decolonial porque estábamos en el feminismo, ¿no? Venimos del feminismo y, como yo digo, el feminismo decolonial es un lugar de oposición dentro del feminismo mismo que crea, digamos, una serie de categorías que lo vamos a ver. Ahora, hay que decir que sobre esto hay un debate y fundamentalmente el debate viene, digamos, de Rita Segato a partir de su concepto de patriarcado de baja intensidad, donde ella sostiene que había patriarcados antes de llegar los colonizadores, ¿no? Y que luego, entonces, eso se supone que hay un patriarcado, digamos, más institucionalizado, que ella llama de alta intensidad, que es lo que podemos ahora entender en las sociedades occidentales modernas, ¿no? Y el feminismo comunitario, fundamentalmente por parte de Julieta Paredes y Adriana Guzmán, que son, digamos, las ideólogas de esta propuesta del feminismo comunitario, pues más o menos tienen la misma idea de Rita Segato y que ellas le llaman entronque del patriarcado, es decir, es pensar que hubo un patriarcado precolonial, el feminismo comunitario le va a llamar patriarcado ancestral, ¿no? Y que luego hay un patriarcado moderno, ¿no? Esto es un punto de debate en ese sentido. Yo dudo mucho que haya habido patriarcado como lo conocemos hoy. En fin, esto para decir, digamos, esta categoría que es la clave para todo lo demás. Entonces, como yo le decía al principio, hay unas, para hacer una genealogía del feminismo decolonial, por lo menos algunas de nosotras colocamos esta genealogía que para nosotros es importante, que para mí va entonces a fortalecer, sobre todo en el área Ayala, lo que es el feminismo decolonial en el cual nosotras creemos en eso, ¿no? Entonces, aquí yo pongo un movimiento que para mí, bueno, en eso yo he estado hace más de 30 años, lo que es el afrofeminismo de esta Via Ayala que se inicia en los años 70 y 80. Ahora eso se le llama feminismo negro, ¿no? Y esto tiene que ver con esas traducciones que hacemos y el impacto de las geopolíticas, ¿no? Porque en Estados Unidos se llama Black Feminism y Brasil, que es uno de los países donde más organizaciones ha habido históricamente de mujeres negras en este caso, tenía más relación, digamos, con Estados Unidos que la relación que tenía con el resto de América Latina. Y esto tiene que ver con la historia colonial también, ¿no? O sea, Brasil, bueno, la historia colonial y neocolonial. Entonces, bueno, en ese sentido, yo lo voy a llamar afrofeminista porque de ahí vengo yo y así nos llamábamos en ese momento, ¿no? Y obviamente, así a nivel general, aquí pongo algunas caras, algunas de esas pensadoras. Tenemos a Mara Vivero, como me imagino que ustedes la conocen. Tenemos a esta compañera que se llama Leila González, para mí una de las grandes pensadoras de lo que hoy se llama el feminismo negro, de las primeras que empezó a decir, tenemos que luchar contra todas las lógicas de opresión, no solamente las de género, ¿no? Está Sergio Galván de República Dominicana, está la pensadora Solís Carneiro, estoy yo, está Yurema Bernet, que empezamos a construir, digamos, este movimiento. Desde esa época, estamos hablando de años 70, 80, ya nosotras hablábamos de la interconexión de experiencia, de sexo, género, raza, clase. Obviamente no le llamábamos como lo llamamos hoy, sino que le llamábamos variables codependientes o situaciones de opresión o experiencias de opresión interconectadas, ¿no? Obviamente todo esto siempre lo relacionamos con el colonialismo y la esclavitud. Es imposible, digamos, no hacerlo en este contexto, ¿no? Pero al mismo tiempo teníamos, digamos, una recuperación de todas las luchas y resistencias que nuestros pueblos y sobre todo las mujeres negras habían tenido históricamente. Inclusive las mismas colonizadas que empezaron a hacer un cimarronaje, que tuvieron, digamos, la participación del cimarronaje, aunque muchas de ellas no se han reconocido históricamente. Entonces, nacimos fundamentalmente porque muchas de nosotros estábamos en el feminismo, ¿no? Entonces decíamos que el feminismo era racista en sus teorías, en sus prácticas, etcétera. Por tanto,
la visibilidad, digamos, del tema del racismo y obviamente del clasismo, porque eso es imposible separarlo. Y al mismo tiempo, muchas, sobre todo las brasileñas, estaban en el movimiento negro. Y entonces empezamos también a cuestionar el sexismo en el movimiento negro. Fue lo que Sueli Carneiro, en un texto maravilloso, ella denomina ennegrecer el feminismo y feminizar la lucha antirracista, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pensadoras como Leila González proponen incluso un concepto que es el concepto de americanidad, ¿no? Esta americanidad es un concepto súper importante porque es un cuestionamiento a la lógica latina que los estados nacionales y el proceso mismo colonial nos hizo pensar que somos América Latina, ¿no? Y con este concepto lo que ella dice es, este continente, lo fundamental es la herencia africana y la herencia indígena, incluso herencias de migraciones que no solamente es la lógica de la España o Portugal en el caso de Brasil, ¿no? Entonces, estos elementos fundamentales que ya nosotras veníamos haciendo desde hace tiempo, los retoma el feminismo de Colonia. Ahora bien, ¿cuál es la crítica que nosotras mismas nos hicimos a nosotras mismas? ¿No? Y es que, y todavía yo diría que continúa, el feminismo negro muchas veces, si bien recupera esto que ya desde los 70 estábamos haciendo, de articular estas experiencias de sexo, género, raza, clase, etcétera, etcétera, tenemos más como experiencias, que son experiencias. Es decir, hay una producción de subjetividad, ¿no? Hay una producción de identidad. Pero una de las cosas que nosotros le damos la vuelta cuando nos encontramos con el feminismo decolonial es entender que estas categorías, si bien sabíamos que venían del colonialismo y de la esclavitud, categorías como por ejemplo negro, mujer, indígena, ahí nos estábamos dando cuenta que ya eran coloniales y entonces nos preguntábamos cómo es que esto se convirtió en las diferencias, ¿no? Entonces nos interesaba pensar cómo entonces se hicieron las diferenciaciones. Y eso entonces nos llevó, obviamente, a un ejercicio histórico de entender cómo fue que se le nombró a lo indígena después de indio, ¿no? Cómo es que se produce y se co-constituye, que es la palabra clave para el feminismo decolonial, el racismo, el sexismo, etcétera, desde el mismo momento colonial, no solamente en la experiencia postcolonial, ¿no? Y ese es un viraje, digamos, que nosotros le damos a este feminismo que nosotros veníamos construyendo. Y obviamente, pues nos alimentamos muchísimo de lo que es el Black Feminine de Estados Unidos. Aquí tenemos alguna cara, Barbara Smith, Shirley Claire, Bell Hooks, Angela Davis, Audre Lorde, Patricia Hill Collins, donde también al mismo tiempo estaban produciendo, digamos, este pensamiento, que bueno, ahí vienen, digamos, lo que es el entrecruzamiento de opresiones de raza, clase, género y sexualidad, que fundamentalmente el Río Combají, que fue el primer colectivo de mujeres afroamericanas, denominó simultaneidad de opresiones. Aquí está su manifiesto y la mayoría eran activistas que estaban en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué recuperamos nosotras de Black Feminist? De algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas cuando la misma Angela Davis y Barbara Smith y, bueno, varias de ellas, ¿no? Analizan la experiencia como una fuente del conocimiento. Perdón, que aquí hay unas palabritas que están en portugués, se me olvidó quitarle algunas cosas, ¿no? Entonces, la experiencia como fuente de conocimiento, es decir, hay una epistemología que se crea a partir de la experiencia, ¿no? Lo que Patricia Hill Collins llamó el privilegio epistémico. Este análisis de la violencia, que el feminismo blanco estaba basada fundamentalmente en la cuestión de género, entonces empezamos a ampliar, digamos, este análisis de la violencia, que es violencia racial, sexual, heterosexual, etcétera, también de nacionalidad, en fin. O sea, no basamos un análisis de la violencia, que además es estructural, es contextual, etcétera, solamente en cuestiones de género, porque el género precisamente está racializado, ¿no? Y está también enclasado, como digo yo. Conceptos, por ejemplo, como división del trabajo. El feminismo blanco siempre habla de la división sexual del trabajo
Y nosotros decíamos que había trabajos que estaban racializados, ¿no? Por ejemplo, el mismo trabajo doméstico, muchas mujeres negras, indígenas, populares, van y le lavan la ropa a las mismas feministas que están hablando sobre eso y ampliamos ese concepto de división sexual a división sexual, racial y social del trabajo, ¿no? El otro tema fue un debate que hubo tanto en Estados Unidos como también aquí sobre cuando las feministas blancas decían la familia es el núcleo fundamental de la violencia hacia las mujeres, que muchos empezamos a decir es cierto. Lo que pasa es que la familia, esa familia extensa, ¿no? De nuestros pueblos, también es el lugar de protección frente a lógica del racismo estructural, ¿no? Que es lo que vivimos todo el tiempo en nuestras familias caribeñas, ¿no? Al mismo tiempo que una quisiera matar a esos machitos, porque además se aprovecha mucho de la mujer y hay mucha violencia, pues al mismo tiempo hay una vaina de estar también protegida por esa familia extensa, ¿no? Y más, por ejemplo, en lugares como Estados Unidos, donde hay una supremacía blanca, donde continúa una lógica de apartheid bastante fuerte todavía el día de hoy. Bueno, también el tema de la espiritualidad y la música, que también eso nos pasó a nosotras como lugares de libertad y como lugares de producción de conocimiento. Angela Davis tiene un libro maravilloso sobre el blues, ¿no? Y cómo ella analiza que cómo el blues, digamos, esa música hecha por gente negra fundamentalmente, post-esclavitud, fue espacio de libertad. Y las mujeres, si ustedes oyen las canciones qué sé yo, de Betty Smith, de varias de ellas, ustedes van a ver que no hay una lógica de este romanticismo como se puede entender en el bolero, ¿no? Sino que hay una totalmente distinta. Para nosotros esto es muy importante, ¿no? Como la música, el arte a nivel general, y por eso a mí me encantan las batucadas, o me encantaban, porque ya estoy muy cansada para eso, pero digamos, el arte para mí ha sido central en esto, ¿no? Y bueno, también Audre Lorde, por ejemplo, empezó a cuestionar toda esta lógica de la sororidad entre mujeres, este concepto que es un concepto problemático en el sentido que no da cuenta, digamos, de las relaciones de poder entre las feministas, ¿no? Donde hay la mayoría, diría yo, que las feministas son bien racistas y son transfóbicas y son, digamos, homofóbicas, lesbofóbicas, ¿no? Porque se siguen centrando en el sujeto de las mujeres cis, además, en todo eso. Entonces, esto también es una fuente importante que retomamos las feministas decoloniales. Y obviamente también están mujeres y feministas indígenas de origen indígena en esta región. Muchas de ellas no se quieren llamar feministas y la entiendo y comparto, digamos, por ejemplo, pensadoras como Aura Cumes que tenemos aquí, como Gladys Chul, no se quieren llamar feministas porque su genealogía no es esa, ¿no? Y siempre han dicho y hemos dicho que cuando tú le dices a una mujer que lucha feminista, aunque ella no se nombre así, pues es una violencia epistémica y política también, ¿no? Entonces ella dice, no, nuestra genealogía no es el feminismo, no estamos rechazando el feminismo, pero venimos de luchas anticoloniales, comunitarias, etcétera. ¿Qué retomamos de estas compañeras? Ellas también hablaron de eso que llamaron en principios de los años 80 la triple opresión de raza, etnia, clase, género, pero un elemento fundamental que retoma el feminismo comunitario, el feminismo decolonial, es el tema de lo comunitario. Los pueblos, digamos, como esos espacios, no solamente geográficos, sino esos espacios donde se va creando una ontología que está fuera de la lógica individualista, capitalista, etcétera, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya relaciones de poder, por supuesto. Pero esta lucha, que además de la lucha contra el racismo, el etnocentrismo, el despojo, el sexismo, etcétera, de lo comunal como un centro y posibilidad, digamos, de lo colectivo, es un centro fundamental del feminismo decolonial, ¿no? Obviamente estas compañeras tuvieron que luchar en torno a la invisibilidad de ellas, digamos, en torno a los movimientos sociales de los que formaban parte. Aquí está Lorena Cabnal, que se asume del feminismo comunitario. Aquí está Julieta Paredes, también del feminismo comunitario. Silvia Rivera Cusicanqui, por eso decimos algunas de origen indígena, porque no son de estos pueblos, ¿no? Pero tienen origen indígena.
Y además, otra de las cosas que nos interesa mucho de muchas de estas compañeras y compañeros también, porque la comunalidad, por ejemplo, es un concepto de Jaime Martínez, ¿no? De zapoteco de México. Y estamos, digamos, de hecho, articulando muchísimas cosas con Jaime y otros compañeros, etcétera. Esta comunalidad, digamos, como una posibilidad de, diría, María Lugones utiliza un concepto que es el locus fracturado, ¿no? Cómo se empezó con la colonialidad, con el colonialismo y la colonialidad, fracturar nuestras relaciones, nuestra como visión, etcétera. Y entonces, pensar lo comunitario significa reestructurar o sanar, digamos, ese rompimiento del lazo que teníamos. Yo siempre lo pienso en relación a Haití y República Dominicana, que no sé si ustedes saben, ojalá que lo sepan, ¿no? Pero esa isla, que fue el primer laboratorio del colonialismo, fue rota en dos por los franceses y los colonizadores. Y eso al día de hoy ha implicado que en este momento están deportando muchísima gente haitiana, porque luego el Estado Nacional Republicano y sus élites dijeron que los haitianos eran nuestros enemigos, ¿no? Y eso ha sido muy doloroso, y una de las cosas que hacemos desde el GLEFAS es precisamente tratar de enmendar, digamos, ese lazo que entre el pueblo haitiano y entre el pueblo dominicano, como una postura anticolonial, decolonial y sobre todo antirrepublicana, que continuó, digamos, con esto, ¿no? Entonces, esto lo hemos recuperado fundamentalmente de estas corrientes. Nosotras también, algunas de nosotras hemos sido parte de la corriente autónoma feminista latinoamericana, que lo que dijo en los años 90, cuando se empezaron los movimientos sociales a institucionalizarse, ¿no? Que entra la ONU, que entra el Fondo Monetario Internacional, que entra la USAID, a través de estas políticas del desarrollo, ¿no? Hacia los países del tercer mundo, a través de las ONGs, de la cooperación internacional, en ese momento lo que llamábamos la tecnocratización, ¿no? Y la imposición global de esa agenda de derechos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que antes hablábamos, por ejemplo, de la libertad de la sexualidad y el cuerpo de las mujeres. Ahora se habla de derechos sexuales y reproductivos. ¿Esto por qué? Porque fundamentalmente, pues, el Estado tendría que controlar los cuerpos y la sexualidad de las mujeres, cosa que desde la corriente autónoma latinoamericana y caribeña, nosotras, pues no era nuestra política. En ese sentido, la propuesta era la autonomía política, ideológica y obviamente la autogestión. Y nosotras, como feministas de colonial, retomando buena parte de esta experiencia, digamos, pues nos posicionamos desde ahí también. Por eso yo digo, el feminismo de colonial no se hace en el Estado, no se hace en la academia, ¿no? Y además tiene que ser autónomo, ¿no? En el pensamiento y también en las propuestas políticas y obviamente autogestionario. Es decir, la mayoría de las acciones que hacemos son autogestionarias, vendiendo nuestro librito, todo tiempo que hacemos los libros que pensamos, etcétera, tenemos que vender los libros como forma de autogestión. Entonces, eso también lo recuperamos, digamos, de nuestra propia experiencia, como esto lo voy a saltar porque es muy largo. Nosotros también retomamos algunos pensamientos de feministas que se dicen postcoloniales, que fundamentalmente... ¿Hola? ¿Todo bien? Sí, todo bien, Ochi. Ah, Solo lo que... Ochi, no te queríamos interrumpir. ¿Alguien abre el micrófono, por favor, lo cierra? Alguien abre, a ver si yo lo puedo cerrarte aquí. Ochi, no volvieron a pasar las diapositivas. No me jodas. Yo no entiendo qué le pasa a esto. Y yo dije, ni me atrevo a interrumpirla. Se quedó en la colonialidad del género. Pero yo dije, tomemos nota de todo lo que está diciendo y dejémosla que hable. Y yo aquí como una lora pasando imágenes. No sé qué, déjame ver, espérame. No, Ahí ven algo. a ver, vuelve a ver. Feminismo materialista francés, estás allí. Sí, ahí se ve perfecto. Listo, ya. Sí, ahí se ve lo que pasa. Mira, no lo voy a, Cuando empiezas, no lo voy a ampliar. como que no. Ah, déjalo ahí. Bueno. Después,
Aquí alguien hizo una pregunta una vez sobre algún libro que mencionaste. Déjame ver. Para que La nación antes. heterosexual que si se consigue aquí en Colombia en físico. Ajá. Nos No, pregunta. ya no tengo, pero ya lo puedo conseguir por internet gratis. Vale. Es que ese libro yo lo volvería a hacer y no tengo tiempo. Es decir, a mí me gusta mucho el libro, ha tenido mucho éxito, acaban de traducirlo al portugués, pero, o sea, yo en el momento en el que estoy problematizaría muchísimas cosas de las que dije ahí, y por eso no puedo, tengo otras prioridades ahora en mi vida. Pero bueno, yo creo que sirve para muchas cosas todavía, pero lo pueden conseguir en la web. Ya mismo lo buscamos. Bueno, entonces, para seguir, porque se me está yendo el tiempo, elementos claves que retomamos del feminismo postcolonial, sobre todo el análisis de Chandra Mohanty y Gayatri Spivak, son estos tres conceptos. Por un lado, la violencia epistémica, ¿no? Cuando ella, sobre todo Chandra Mohanty, muestra cómo las mujeres del norte piensan y actúan en relación a las mujeres del sur, imponiendo una serie de conceptos, además imponiendo una serie de representaciones, como por ejemplo que las mujeres del sur siempre son víctimas del patriarcado, ¿no? Entonces no ven agencia con ella, lo cual, y ese es el otro concepto, es colonialismo discursivo, ¿no? Y el otro tiene que ver con el análisis que hace Gayatri Spivak cuando los postestructuralistas empezaron a hablar de que las identidades todas eran construidas, que eran contingentes, por tanto los movimientos sociales tenían un problema con el tema de las identidades. Entonces, por ese lado, Spivak le dice, sí es cierto, pero resulta que la gente que es racializada, la gente que está afectada por la lógica de poder, pues obviamente también necesita de la identidad, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me digo lesbiana, estoy posicionándome frente a un orden patriarcal. Cuando yo me digo afrodescendiente, me estoy posicionando frente a un orden patriarcal. Obviamente que estamos de acuerdo con los movimientos sociales y políticos, no debería basarse solo en la identidad, sino que la identidad, como dice Spivak, debería ser fundamentalmente un esencialismo estratégico y no el fin en sí mismo, ¿no? Sino que como decimos las feministas decoloniales, lo que nos interesa es eliminar los sistemas de poder, ¿no? El heterosexismo, el racismo, etcétera. Obviamente para eso utilizamos la identidad, pero no puede ser que la lucha que yo tenga solamente sea porque yo me sienta orgullosamente negra. Eso es importante, pero no es suficiente, ¿no? Bueno, eso por un lado, muy rápidamente. Digamos, estas son de las cosas que nosotros retomamos de los feminismos críticos y por otro lado, pues aquí está el primer grupo, digamos, del giro decolonial, de la opción decolonial, con más o menos lo que yo le acabo de decir, en términos de pensar la modernidad como un proyecto civilizatorio eurocentrado, ¿no? De ahí entonces se desprenden muchísimas categorías, colonialidad del poder, colonialidad del saber, que tiene que ver con la epistemología, cómo hay conocimientos, digamos, que no son reconocidos, esta lógica de que la gente afroindígena, trans, mujeres empobrecidas, tienen que ser los objetos de estudios de nuestras en la academia. Todo eso tiene que ver con la colonialidad del saber, ¿no? La colonialidad del ser, que propone Nelson Maldonado, que tiene que ver con la experiencia. Y esa experiencia que ha estado cargada con esta definición de quién es humano y quién no es humano, o quién es, por lo menos, eh, subhumano, ¿no? Desde la lógica del poder, ¿no? Entonces tiene que ver con el tema de la subjetividad. Colonialidad de género, que ya expliqué, la colonialidad de la naturaleza, que fundamentalmente lo han desarrollado pues Adolfo Albán y José Rosero, en el sentido de esta lógica antropocéntrica, capitalocéntrica y moderncéntrica, que esta relación entre naturaleza y lo humano, que se comenzó desde el colonialismo, pero que hoy con el extractivismo lo vemos perfectamente. Inclusive en las políticas que se dicen sustentables o verdes, ¿no? Vemos perfectamente también que sigue una colonialidad de la naturaleza, porque ahora lo que se está haciendo es buscando hidrógeno. Obviamente en los países del sur global, y lo más empobrecido además,
Entonces, lo que hacen es sacarle el agua, como está pasando en Bolivia, a la gente para entonces separar las moléculas a través de un proceso y sacar el hidrógeno. ¿Por qué? Porque se supone que el hidrógeno es uno de los elementos que más larga duración ha tenido, ¿no? Entonces, todo eso es parte de la colonialidad de la naturaleza. La religión tiene que ver con la imposición cristiana y además ahora con esta fuerza de las iglesias evangélicas, no solamente como cuestión de fe, sino como cuestión de Estado incluso. Si no pensemos en Brasil, el impacto que han tenido las iglesias evangélicas, ¿no? En subir a Bolsonaro, por ejemplo. También se ha trabajado el tema de la colonialidad, de la mirada, del ver, etcétera, ¿no? Y también nos interesa muchísimo no solamente pensar en las categorías, sino cómo hacer las cosas. Y en ese sentido, hemos trabajado muchísimo, la misma Catherine Walsh ha trabajado mucho en pedagogías decoloniales y a mí, uno de los artículos que andan por ahí tiene que ver con las metodologías decoloniales, o sea, romper con esta relación objeto-sujeto, romper con este extractivismo epistémico, ¿no? De nuestros pueblos, etcétera. Entonces nos interesa mucho el tema del hacer. Bueno, entonces, para finalizar me voy a ir aquí porque si no, esto es muy largo. ¿Cuáles son las críticas que nosotras, digamos, hemos colocado? Primero, hacer una rehistorización, colocar otra narrativa que esta vaina del descubrimiento de América, de la conquista, de esta lógica del desarrollo, del progreso, etcétera, lo que ha sido es un genocidio históricamente, ¿no? Criticamos que se piense que existe un patriarcado universal y proponemos a partir de María Lugones el concepto de sistema colonial de género. Criticamos este concepto de Gail Rubin sobre un sistema de sexo-género compartido y en ese sentido rescatamos el concepto de Yudequis Espinosa sobre racismo de género, ¿no? Proponemos otra genealogía distinta a la de Europa y Estados Unidos, que ha sido norcéntrica. Obviamente, no quiere decir que no vamos a leer y a alimentarnos de gente que está en Europa. Rescatamos, digamos, parte de nuestras visiones críticas, pero también priorizando los conocimientos que se dan en nuestros pueblos, en nuestras comunidades y en esta región, sobre todo las críticas, ¿no? Porque aquí en esta región hay de todo también. Criticamos el hecho de que para el feminismo el sujeto de la política son las mujeres. Hoy, a esta altura, a mí ya no me interesa solamente estar con mujeres, me interesa estar o nos interesa estar con actores, actoras que tengan un proyecto civil, un proyecto político que tienda, digamos, a derribar las opresiones desde todo lo que yo ya dije anteriormente. Porque no pensamos que muchas veces esencialismo que hay en el feminismo es una cosa terrible que nos está, o sea, es una limitación para la política, pero esa misma crítica se la podemos hacer al movimiento negro, por ejemplo, ¿no? La gente cree que el racismo digamos, se va a acabar a través de la lucha de la gente negra. Yo creo que la gente inclusive mestiza y blanca debería tener un compromiso antirracista en ese sentido. Entonces, digamos, una de las cosas para nosotras es cómo construir colectivamente con mucha gente. Obviamente que ahí hay relaciones de poder, que los hombres son unos machistas la mayoría, que la mayoría de las feministas son unas racistas. Bueno, pero eso hay que trabajarlo a nivel de los movimientos sociales también, ¿no? La izquierda ni le cuento, ¿no? Otra de las cosas que a nosotros nos interesa mucho es el tema del Estado. Es decir, cuál es el tipo de relación que vamos a tener con el Estado. Y a partir de ahí retomamos un concepto importante de Brenny Mendoza que se llama la colonialidad de la democracia, ¿no? La democracia como forma de organización social que parecería universal, pero que tiene su historia, igual que el Estado Nacional, ¿no? Entonces, si bien, porque ya el hecho colonial está, y parte de lo que ha analizado Aníbal Quijano en la colonialidad del poder es la centralización del Estado. Nos interesa fundamentalmente con el Estado estar en disputa, ¿no? Pero no nos interesa hacer el proyecto político en el Estado. Y siempre pongo este ejemplo. Yo estoy, por supuesto, en la lucha de la universidad pública, sobre todo frente
a la lógica neoliberal que cada vez está privatizando más las universidades, pero eso es un momento de disputa, no es el proyecto político. Nosotros pensamos que el feminismo decolonial es movimentista, es desde los movimientos sociales, ¿no? También está, bueno, esto que ya dije, ¿no? La dependencia al norte, la crítica a esta lógica del desarrollo que impone la cooperación internacional. Hemos dicho que si tú tienes una relación con la cooperación internacional, tiene que tener unos niveles de negociación claros. Es decir, la cooperación internacional existe porque hubo colonialismo, por tanto debería ser una reparación más que una cooperación, ¿no? Cuestionamos también esta dependencia que mucha gente tiene a ese estado multicultural que piensa que el tema de la representación es suficiente, ¿no? Y bueno, la representación es un problema. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Polo Polo, ¿no? Que se asumen primero como indígenas, luego como afro, cuando le conviene, y que es de derecha y de ultraderecha, ¿no? Entonces la representación no es suficiente. Y criticamos esta lógica de la historiografía hegemónica, y tenemos, digamos, que crear otras contranarrativas sobre las historias de los pueblos que no han sido contadas por la historiografía oficial, ¿no? Entonces, para terminar con la interseccionalidad, que era la pregunta de Elizabeth. Bueno, y también los límites de la política de identidad. Ya los orígenes Nosotras del pensamos... feminista. ¿Cómo? Y también alguna palabra sobre la batucada feminista. Bueno, pero ya eso es para el descanso. Vale, vale. A ver, ¿cuál es la crítica que nosotros le tenemos a la interseccionalidad? La interseccionalidad fue propuesta por Kimberly Crenshaw, que es una abogada afroamericana que viene fundamentalmente de la teoría crítica del derecho. Entonces, frente a un caso, el caso de Emma, que era una trabajadora de General Motors, ¿no? Ella puso una demanda a la empresa diciendo que la empresa estaba discriminando a las mujeres afroamericanas, ¿no? Porque no tenían suficientes puestos, pero además los puestos que tenían eran los más bajos en términos salariales, etc. Entonces, Emma pierde el caso. ¿Por qué? Porque la empresa lo que le dice es, mira, nosotros no estamos discriminando porque hay suficientes mujeres y hay suficientes afroamericanos, ¿no? Pero lo que no vio el juez es que esta mujer, que es mujer afroamericana, no estaba representada, sino, y si lo hacemos en términos teóricos, es decir, el género por un lado y la raza por otro, pero no había un análisis sobre una experiencia donde atraviesa eso. Bueno, a partir de ahí ella crea este concepto de interseccionalidad hacia la justicia, es decir, para que las leyes tomaran en cuenta estas situaciones de estas compañeras. Entonces, por un lado, ciertamente la interseccionalidad sirve para eso. La interseccionalidad sirve para describir una situación de una persona que no solamente es afectada por el sexismo, sino por el racismo, etcétera. Como ya yo le enseñé, eso no es de ahora. O sea, el feminismo negro, tanto en esta región como en Estados Unidos, lo está diciendo de los años 70, ¿no? Entonces, bueno, sirve para describir eso. La pregunta que nos tendríamos que hacer es por qué la interseccionalidad tomó tanta fuerza, cosa que yo le pregunto a la misma Kimberly Crenshaw. La respuesta que ella me da es, yo la utilizo como una especie de metáfora y puede ser utilizada para cualquier cosa. Ya eso es un problema, ¿no? Pero a lo que digamos, la crítica fundamental que nosotros tenemos es la siguiente. No es posible en una experiencia pensar, y que además hay una contradicción en su propia propuesta, de que el género va por un lado y la raza va por otro y luego se intersecta, ¿no? En la experiencia eso no es posible, y menos desde una visión decolonial, donde estamos diciendo que el racismo, el sexismo, el heterosexismo, etcétera, ¿no? Son co-constitutivas desde el mismo momento colonial, es decir, surgen en ese momento. Nosotros podríamos hacer un esfuerzo metodológico
sobre el racismo y decir el racismo funciona de esta manera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que el racismo, el clasismo, el tema de la geopolítica, todo eso está co-constitutivo. Y eso entonces nos lleva a otra cuestión, y es que la interseccionalidad para mí no tiene un proyecto político. Es decir, describe situaciones, pero no tiene un proyecto político. Y nuestro proyecto político precisamente es derribar esas lógicas de poder y los sistemas históricos coloniales modernos, etcétera. Entonces, por eso la interseccionalidad es un comodín neoliberal, multicultural, que le sirve a quienes. La utiliza la cooperación internacional, la utiliza el Banco Mundial, la utiliza la academia, la utiliza los movimientos sociales, y eso es lo que nos tiene que poner a pensar, ¿no? Entonces, digamos, las propuestas que se derivan de lo anterior, solamente la voy a decir rápidamente, del feminismo decolonial, pues es primero reinterpretar esa historia hegemónica, ¿no? Moderna colonial. Segundo, implica una revisión de ese feminismo hegemónico en sus teorías prácticas políticas eurocéntricas, ¿no? Pero también la revisión de la izquierda, pero también los movimientos sociales que solamente se limitan a una lucha en particular. Como ya yo expliqué, nos gusta más el concepto de Patricia Hill Collins de imbricación de opresiones, pero en este caso le ponemos el apellido de la imbricación de poder de violencia que son modernas coloniales, ¿no? Digamos, para entender su historicidad. El feminismo decolonial es pensamiento y práctica política, y como yo ya dije, lo que pretendemos es estar en el movimiento social, en las comunidades. Se basa también en la autonomía y en la autogestión. Creemos que la lucha tiene que ser de sujetos múltiples, ¿no? No con base a identidades, sino en proyectos políticos. Reconocemos y legitimamos todas estas propuestas de ontologías relacionales que nuestros pueblos han colocado históricamente, han practicado el vivir sabroso, el el buen vivir, todo ese tipo de cosas también los retomamos, como dice nuestra compañera Carmen Cariño, nos interesa descolonizarlo todo, no solo al feminismo, ¿no? Como yo ya dije, no se da en esferas institucionales, nos interesa muchísimo lo que yo llamo hacer el cimarronaje intelectual, que es fundamentalmente crear categorías nuevas o, en todo caso, legitimar aquellas categorías que no son legitimadas en el pensamiento social. Y la otra cosa que nos interesa mucho y que la hacemos mucho es la autoinvestigación, es decir, no dejar que sean los académicos blancos de privilegios de raza, clase, sexualidad quienes nos investiguen. Entonces de ahí yo saco el concepto de antropología de la dominación porque me interesa fundamentalmente estudiar las élites, ¿no? Cosa que nunca se estudia, y sobre todo propuse dentro de la antropología hacer antropología decolonial, que significa que cuando hacemos investigaciones tiene que estar ligado a un proyecto político. No sencillamente por un crédito académico, sino que responda a una necesidad de los movimientos sociales en los que nosotros participamos. Por tanto, para nosotras, el feminismo decolonial es un proyecto de liberación para todos, todes, todis, los y las y les condenados del mundo. Hasta aquí lo dejo. Gracias, Excelente, muchas gracias. gracias por habernos compartido esas ideas. Fuimos haciendo como un repaso de tantos temas. Yo quisiera conversar un montón de cosas, pero para no concentrarnos, aquí llegó la compañera Gladys Martínez, que le damos... Adelante, Gladys. Gladys, ¿estás por allí de nuevo? Ella en nuestra maestría y especialización, pues da la asignatura de feminismo decolonial, y hemos tenido algunos seminarios internos de profes, y varias de las cosas que planteaste aquí pues no son comunes, las hemos conversado. Aquí también hay otro profe, Carlos Duque, también estamos hablando que chévere poder hablar contigo directamente. No sé si Gladys salió. ¿No estás por allí, Gladys? Ahí está. Vale. Estoy atendiendo Hola, el ya. cuidado. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, sí, te escuchamos y te vemos. Muy bien. Ochi, Hola. yo te pedí una vez un artículo cuando estaba en Cuba, yo soy cubana.
y estábamos haciendo una revista sobre feminismos en América Latina, que en ese momento en Cuba eso, mencionar feminismos era como la revolución dentro de la revolución y tú nos aportaste un artículo y bueno, desde entonces Ya me acordé. te leo. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Ah, qué Una bueno. síntesis de un artículo te mandé. Sí, sí. Entonces, bueno, un placer escucharte y como mismo, pues tus ideas se han ido evolucionando, ¿cierto? Y hay algunas cosas que problematizas como el tema de la interseccionalidad. Me gustaría, no sé si ya se pueden hacer preguntas o no estoy, ¿sí? Claro que sí. Ah, bueno, Sí, la idea es que tengamos una conversa. Entonces, hay pregunte. una idea que está tanto en Lugones como en Segato, que tiene que ver con las masculinidades, ¿sí? Pues que el feminismo masculino está de moda y las masculinidades también, ¿sí? Ujú. Entonces, tú que hablabas ahorita al final de que no solamente ahorita el trabajo no puede ser con mujeres, sino que hay que ampliarlo también a que personas que estén, digamos, pensándonos el sistema, ¿cierto? En todas las dominaciones. ¿Qué posibilidades le ves a esas reflexiones de las dos teóricas para poder trabajar con el tema de las masculinidades? Porque lo cierto es que esa comprensión de la feminización de lo masculino, esa subalternidad, ¿cierto? Que puede mucho ayudar a entender el sujeto, o sea, la importancia de la deconstrucción. Sí, porque en la práctica política hay muchas problemáticas que tienen que ver con esa relación todavía de lo femenino y lo masculino, ¿no? Del patriarcado, Ujú. para decirlo, del sistema de dominación. Sí, me gustaría como si puedes, si tienes algunas ideas sobre eso, o has leído algo sobre eso, que pudieras ahí compartir. Pues mira, mi posición es entender que este fin de semana estaba en la Universidad del Cauca y hablábamos de eso precisamente. Primero, la gente utiliza la palabra de construcción para todo, ¿no? Y la gente cree que de construir es construir otra cosa y no necesariamente. O sea, la deconstrucción probablemente sea una crítica y ese es un primer paso, ¿no? Pero la deconstrucción no necesariamente lleva a un proyecto político, ¿no? Yo puedo deconstruir, digamos, inclusive conceptos, categorías y eso no me lleva, digamos, a la formulación de un proyecto. Eso es lo primero. Lo segundo es que la masculinidades y las feminidades es parte de la lógica de la heterosexualidad. Es decir, el problema de todo esto es que estamos tan entrampados con el género que no nos atrevemos a salirnos de ser mujer y de ser hombres. Incluso la gente trans, mucha gente trans, ¿no? Quiere ser mujer o quiere ser hombre, o quiere ser femenino o quiere ser masculino. Es decir, estamos atrapadas y eso es parte de la colonialidad del género también, ¿no? Entonces, si bien yo, digamos, aplaudo muchos de los compañeros que se están cuestionando a partir de esto que se llama las nuevas masculinidades, que me parece bien, porque además nosotras no podemos hacer el trabajo por ellos, ¿no? Y que además yo creo que hay tipos que se están cuestionando eso, ¿no? O sea, las TERF dicen que no, que los hombres son una desgracia y que cualquier hombre puede ser violador y todo ese tipo de cosas. Yo no creo eso. Yo creo que todos y todas y todes estamos atrapados y atrapades por esta lógica de poder, ¿no? Y que, por tanto, conjuntamente lo tenemos que hacer. Tenemos que pensar cómo es que vamos a resolver el conflicto, tenemos que pensar cómo es que vamos a hacer eso. Por eso nosotros, por ejemplo, en las escuelas de coloniales entran chicos. Porque cómo que vamos a seguir trabajando con las jóvenes y entonces el chico que además no tiene trabajo, que le dicen que tiene que comprar una jipeta, que tiene que comprar un celular de alta gama y que al mismo tiempo no hay trabajo. Y entonces, ¿dónde descarga toda esa frustración? ¿Mm? Fundamentalmente en las mujeres. Pero digamos, sobre el tema de la violencia hacia las mujeres, cuando entendemos el poder, que obviamente es lógica patriarcal, pero ese poder también está alimentado por cuestiones estructurales, materiales también, ¿no? Y de frustraciones, etcétera. Tenemos que trabajar con los chicos jóvenes. Entonces, mi posición es esa, o sea, yo
Está muy bien que se trabaje en la nueva masculinidad, pero yo no creo que eso sea suficiente. Es como decirle al feminismo, este feminismo esencialista, diferencialista, que le encanta decir, me encanta ser mujer, estoy orgullosa de ser mujer, tengo el instinto de ser mujer, perdón, pero eso es el ABC del mal feminismo, ¿no? Pero hay una tendencia, yo diría que mayoritaria, ¿no? Que va por esa línea, o sea, la reivindicación de ser mujer. Yo digo, ¿y qué yo le puedo reivindicar a esa marca de género que me hicieron a mí? O sea, yo soy lesbiana feminista y me digo, yo no soy mujer, ¿no? Pero eso es ya otro análisis que significa qué es lo que es ser mujer y qué no, porque yo no dependo ni de un hombre, ni nada de esa vaina, yo, o sea, nada de eso. Pero cuando yo salgo a la calle, la gente me ve como una mujer, ¿no? Porque mujer también tiene mucho significado dependiendo de cuál, digamos, de cuál corriente política estemos hablando. O sea, yo lo estoy hablando desde el punto de vista de clase de sexo, que significa la apropiación o no apropiación de los cuerpos, del trabajo, etcétera, etcétera. No solamente por la construcción, si yo tengo una vulva o cómo me asumieron a mí. Y eso es una posición política también. Hacer una inflexión, digamos, en esta definición de qué es ser mujer. A mí me encanta hacerle esa pregunta a las y los estudiantes cuando estoy en clase. Son de las primeras y son de las más complicadas y todo el mundo se queda callado. ¿Qué es una mujer? Hasta que alguien dice, es una construcción social. Bien, pero ¿cómo ha sido la construcción social que es lo que fundamentalmente nos importa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que creo es que una de las cuestiones más difíciles, no solamente en el feminismo, en la humanidad completa, cuando decimos ser mujer, hombre es una construcción social, ok, entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Seguimos siendo o nos salimos de ahí? ¿Y cómo nos salimos? ¿No? Ese es el tema fundamental. Eso no quiere decir que la categoría, por ejemplo, mujer no sirva para explicar cosas, ¿no? Pero si estamos diciendo, por lo menos como feministas de colonial, que hay una colonialidad de género, que eso fue impuesto, que esa categoría de hombre y mujer han sido impuestas de colonial, bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo se descoloniza el género? Y la descolonización del género necesariamente tiene que implicar salirnos de las categorías que construyen el género, llámese hombre y mujer, y obviamente sus atributos, y sí, sus atributos como masculino, femenino, esa vaina es una cosa tan compleja, ¿no? Pero yo creo que tenemos que pensar en eso, porque eso significa eso también, ¿no? Eso, Gladys, diría yo. Sí, y ahí para comentarte que ya eso sí tiene que ver con mi proyecto de doctorado que estoy haciendo desde los feminismos decoloniales, pues obviamente pensar esas categorías ya uno o sea, son desde Occidente que se pensaron esas conceptualizaciones, pero a la hora de la investigación dentro de la academia, porque me pasó y tengo ese cuestionamiento también, te piden, bueno, ¿con qué poblaciones vas a trabajar? Tienes que decirlo aquí. Entonces, aunque uno no quiera, ya en las categorías tienes que decir, no, con mujeres tal, tal, con hombres tal, tal, con población LGTBI tal, tal. Entonces, ya otra vez tú vuelves a encerrarte dentro de esa categoría. Sí, pero Entonces, la academia es un espacio de disputa, mi amor. O sea, ¿cómo tú crees que llegó este pensamiento de colonial antirracista a la academia? Por nosotras que jodimos bastante, ¿no? Por supuesto que la academia debe cerrar en la categoría, le encanta las categorías además. mm, Pero yo creo que es un espacio de disputa y una tiene que pelear con la directora, con el director, más con el departamento, con la facultad. Bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Que vivimos todo el tiempo. Entonces yo lo que creo es que hay que defender, digamos, esos lugares como espacio de disputa, ¿no? Entonces, eso sería, así que a pelear, o sea, vinimos a este mundo a eso, más o te voy a menos, pedir consejos, te voy a pedir consejos. y a gozar. Ay, gracias. Por ahí están haciendo una Gracias. pregunta en el chat, Elizabeth. Sí, ahí Sara Murillo dice, buenas noches, ¿es posible una apreciación? Me gustaría participar, por supuesto, Sara. Y aquí hay otra pregunta, espérate un momentito. Diana Pinilla te pregunta, oh, chica, ¿qué opinión tienes del término etnia? Pues yo creo que escuchemos a Sara mientras que lo decantamos. Escuchemos a Sara. Sara, ¿estás ahí lista para hablar?
Hola, sí, buenas noches a todas, todos y todes. Gracias por este espacio. Me siento como súper nerviosa cuando uno ve como de esas personas que uno admira. Gracias primero que todo, Chiquel, por existir, por traernos su conocimiento y tu palabra. Para mí es completamente un honor. Soy estudiante de Derecho último semestre de la Universidad de Antioquia. Hago parte de un semillero feminista disidente y colonial de la misma facultad. Escribí sobre ti y me publicaron, pues se tomé como referente para hacer un artículo sobre la construcción de las nuevas identidades de las mujeres que ejercen el trabajo sexual en la ciudad de Medellín. Y nada, pues mi apreciación va más que todo en que me encanta pues estos espacios porque eh, pensadoras como tú llegan como a la vida de uno a que se replantee uno como sujeto político, y todo lo que implica las cargas que recaen sobre nuestros cuerpos o sobre nuestras cuerpas. Entonces es descolonizar como la misma idea del feminismo, como ese gran pensamiento extrapolado como desde la categoría de lo que viene siendo la mujer blanca, citadina, cis, europea. Y en ese sentido, pues muchos espacios feministas consideran la raza como una categoría como relegada a las afrofeministas o a los feminismos negros, cuando en realidad es precisamente una de las bases tanto del mismo feminismo como del sistema patriarcal. Pues con esto quiero decir que hablar de feminismo es también hablar de todo lo que nos exponías como de la colonialidad del poder y por ende de la raza, porque la blanquitud se eleva muchas veces violentamente y estructuralmente como el status quo, como ese carácter epistemológico del cual se deriva protagónicos y antagónicos, es decir, la blanquitud versus lo que es negro, indígena, mujer versus hombre, y ese mismo protagónico y antagónico se deriva desde esa blanquitud heteronormada, blanca y patriarcal. Entonces me parece muy interesante estas apuestas porque para mí es como súper lógico cuando leo todo esto y me deconstruye y me enfrenta también a mí misma y cómo me asumo, porque es casi como superar la idea de la raza y del género mismo. Entonces, citándote hasta a ti misma, me pareció hermoso en un fragmento que tú sacas de un texto, creo que se llama como raza, género. Bueno, ahorita lo busco y me encanta y Debates lo quiero contemporáneos. compartir. Sí, debates contemporáneos, ese. Me pareció maravilloso porque tiene un fragmento que lo quiero compartir con las personas aquí presentes, porque me parece como que resume muy bien lo que nos has expuesto el día de hoy. Y dice como, creo que es más importante ser antirracista que ser orgullosamente negra. Creo que es más importante ser feminista que reconocernos mujeres. Creo que es más importante eliminar, perdón, el régimen de la heterosexualidad que ser lesbiana. Creo que lo importante son proyectos políticos de transformación que surgen desde los movimientos sociales y también desde la academia crítica. Para mí eso me ha parecido maravilloso y siento que resume como muy bien lo que nos expones, y nuevamente muchas gracias por el espacio y esa era como mi apreciación. Gracias. Gracias, Sara, por esas palabras y menos mal que me siento coherente con lo que yo dije hace unos años. Eh, yo creo que tu intervención me provoca varias cosas. Por ejemplo, la blanquitud es una identidad no marcada, ¿no? Es decir, aunque está ahí y actúa todo el tiempo, en nuestras maneras de ver el mundo. No hay que ser necesariamente gente blanca para pensar en lógica de blanquitud. Está en las relaciones económicas, las relaciones sociales, etcétera. Y eso es lo que a mí me interesa estudiar, la blanquitud. Porque la blanquitud nunca ha sido objeto de estudio. Bueno, no voy a decir nunca, pero muy pocas veces ha sido objeto de estudio, como sí lo ha sido la negritud, ¿no? Es decir, la gente que estudia el Pacífico, la gente del Pacífico, la gente del Caribe, en fin, la gente indígena, etcétera. Y yo creo que lo que tú estás diciendo de cómo se entiende la racialización, es decir, la construcción de la idea de raza para marcar, porque ustedes saben que la raza no existe, ¿no? Pero la idea sí, y es lo que provoca el racismo.
Entonces, yo creo que sobre eso tendríamos que pensar más, digamos, qué es lo que significa esto, porque la gente cree que racismo es igual a gente negra. A veces ni siquiera igual a gente indígena, y ahí entonces voy a retomar la pregunta de Diana Pinilla sobre el tema de la etnia, pero lo voy a retomar ahora. La otra cosa, Sara, que a mí no me gusta esa cosa de las cuerpas. Yo odio ese vocabulario. Y lo odio no porque tú lo dices, sino porque casi el 98.9999% de las feministas lo dicen. Y es otra vez feminizar el lenguaje. Es decir, es cierto que el lenguaje, hay muchos conceptos, muchas categorías, muchas palabras que son masculinizadas, ¿no? Pero yo tampoco me quiero ir al otro extremo. Es decir, perdón, pero no, yo paso con eso. Ahora todo es cuerpa, si tú hablas de libro, es libra, o sea, a mí me parece una vaina que a mí, ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? ¿No? Estamos otra vez retomando la lógica de lo femenino ahora como el centro, paso. Y lo otro tiene que ver que es un debate duro, que de hecho con Dorotea tuve una vez esto, es esta idea de la madre tierra. Yo siempre me pregunto por qué es que se le pone género a la tierra. O sea, por un lado, dice que no queremos salir del género, pero cada vez estamos colocando género a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se articula al pensamiento es la madre tierra produce vida. Ok, la madre tierra produce vida. Pero no solamente la madre tierra, el sol, sé que le vas a decir padre sol, produce vida, ¿no? Y también un campesino que hace papas también produce vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto de vida, en primer lugar, que tenemos? ¿Con base a qué se produce la vida? Y a mí eso, a mí me parece el feminismo más ortodoxo que puede haber en el sentido de pensar la madre tierra. Y esto es reproducido por el feminismo, pero también por los movimientos indígenas, por las mujeres indígenas. Es decir, yo paso por eso, ¿no? Con todo el respeto que me merecen los compañeros y las compañeras. Y entonces, volviendo al tema de raza, yo siempre digo que los conceptos hay que historizarlos, de dónde vienen, por qué, y esa es una de las preguntas que más me interesa a mí, ¿por qué a la gente afro, indígena y rom en Colombia se le dice grupos étnicos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Lo étnico surgió fundamentalmente desde la antropología cultural para, en este momento que ocurrió el Holocausto, que no se podía hablar de raza, porque ustedes saben que Hitler se basó en la raza aria para hacer lo que hizo, ¿no? O sea, el nazismo se basó en lógicas racistas. Y entonces, desde Europa, porque eso es lo que no viene en la colonialidad contemporánea, empiezan a decir en Alemania, de hecho, hoy en Alemania tú no puedes hablar del tema de raza, ¿no? Aunque sea una categoría analítica. Entonces inventaron que lo que hay es, no existe la raza, que dijo la UNED 50, pero lo que existe son prácticas culturales. O sea que eso se puede explicar fundamentalmente por cuestiones culturales. Culturalismo puro, ¿eh? Entonces, ahí viene la categoría de la etnia. Pero ¿a quién se le aplicó la categoría de la etnia? ¿A quién se le consideró como culturales? ¿No? Y una cultura que no es universal, porque la cultura universal es la blanca, ¿m? Es la moderna, es la europea. Son culturas particulares. Y parte de la lógica racista es que se entiende a la gente racializada, en este caso indígenas, afro, rom, en Colombia, pero eso lo podemos aplicar para otros países también, que esas son la gente que representan la diferencia. Eso lo podemos extender al movimiento LGTBQ, a la gente, digamos, que no es el paradigma, que no es parte del paradigma moderno, hombre blanco heterosexual, sino todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si ustedes se ponen a ver, a partir del multiculturalismo, es decir, años 90, no me voy a meter muy profundo sobre eso, pero hay cosas que me interesan muchísimo. Uno, a partir de los años 90, por las luchas que estaban llevando muchos movimientos a nivel continental,
500 años de la celebración de la evangelización por parte de los estados y la Iglesia Católica. Ahí empezó a formarse una conciencia política de que no hubo evangelización, sino lo que hubo fue un genocidio. Pero además se venía fortaleciendo el CRIC en Colombia, en Ecuador la CONAIE, es decir, hay una conciencia en los años 90 sobre el tema de la identidad. Eso pasó a ser entonces etnicidad por parte del Estado. Es parte de la lógica del multiculturalismo de Estado. ¿Cuál es el problema de esta vaina? ¿No? Que nos ha costado, sobre todo a las activistas antirracistas, que cuando 8:35, Dios mío, yo tengo que estar cerrando, tengo otra cosa, que cuando multiculturalismo de Estado, ahí estaba, ¿no? Que cuando tú le dices al Estado, tú eres responsable del racismo estructural, y entonces los movimientos sociales se limitan a una onda totalmente culturalista. Si ustedes se ponen a ver la mayoría de las relaciones que tienen los movimientos sociales indígenas, afro, etcétera, es fundamentalmente, primero por un reconocimiento, que eso es parte del multiculturalismo, pero muy pocos tienen una lucha en torno al racismo estructural y lo que eso significa, materialmente, subjetivamente, etcétera, etcétera. Por eso, casos como el de Polo Polo son tan normales en este multiculturalismo cultural, porque el tipo es un cabrón, ¿no? Un racista, además. Pero como él es negro, como él es indígena, él cabe dentro de la lógica multicultural. Entonces, lo que quiero decir es que la etnia fue un comodín para no hablar del racismo. Y ahí estamos. O sea, la mayoría de los discursos, ¿no? Se hacen desde ahí. Eso no quiere decir que estos grupos racializados no puedan hacer disputa a través de considerarse grupos étnicos. Por supuesto que hay disputa dentro del Estado, pero es totalmente limitado para una acción, digamos, mucho más contundente en relación a eso, ¿no? Eso, Diana, es lo que yo considero de la etnicidad. Para mí es un peligro más que todo. A ver, voy a leer esta y creo que voy a ir terminando. Hay dos preguntas. Ay, no hay muchas. Dios. Hay un comentario grandote para que lo veas. Se lo busco aquí. Comentario y 2 preguntas, sí. De Verónica. Ok, pero de verdad, ya casi tengo que ir saliendo porque tengo que salir. Yo te sugiero esto, te los leo todos y una gran idea para cerrar. Listo, perfecto. Yo quisiera preguntarle a Ochi, o más bien, si puede contarnos desde su experiencia, cómo esas discusiones que principalmente se dan en los ámbitos académicos e intelectuales pueden materializarse en un contexto o realidad situada que pueden transformar esos sistemas coloniales de género. ¿Tienes alguna experiencia, movimiento social o procesos comunitarios que nos puedas compartir? Ante ese sistema colonialista, ¿te consideras con una mirada de presente, futuro optimista o pesimista? Ahí va una. Dice Nicolás, descolonizar las experiencias, las historicidades, implica destensionar o distensionar, será, las tramas del poder, neutralizarlo. Neutralizar implica ejercer el mismo pulso. Y por acá Manuel Rodríguez, desde la perspectiva feminista, sería la feminista decolonial, ¿cuál debe ser el rol o cómo deben ser las intervenciones de los hombres en los procesos de decolonización, de colonialidad de género? A ver, ¿cuál es la magia para coger esas tres? Cerrando. Bueno, a ver, experiencia hay muchísima. Y eso significa que tenemos que abrir los ojos para verlas. Ojos anticoloniales y decoloniales. Porque si estamos imbuidos de la misma categoría y de la misma cosa, olvídense. Ahora mismo nosotros tenemos una investigación en el Caribe a propósito de la colonialidad de género. Cuando y además yo lo vivo en mi propia familia, donde esta cosa de que las mujeres son inferiores y los hombres son superiores, etcétera, etcétera, tú dices, eso no aplica. En mi casa eso no aplica, ¿no? Eso no quiere decir que los hombres no sean machistas, pero es un machismo con base a una lógica
donde al final ellos se presentan de que como los machitos, le llama, Yusmedia le llama eso en el Caribe colombiano, los machos, algo del pollo, no me acuerdo bien la categoría, ¿no? Eso son así como, pero al final quienes toman las decisiones económicas, de decisiones colectivas, son las mujeres. Bueno, Gladys, yo no sé si en Cuba tú vives eso, porque en el Caribe se da mucho esa vaina. Entonces tú no puedes aplicar la lógica de género, que las mujeres son unas pendejas, que las mujeres no sé qué, no sé cuánto. Por lo menos en el Caribe del que yo vengo, no es así. Obviamente no es generalizado, pero lo que quiero decir es que esas son experiencias que nos permiten ver no la colonialidad de género, sino más bien cómo hay otras lógicas que no son exactamente la colonialidad de género. ¿No? Y el Caribe para mí es un laboratorio maravilloso para complejizar todo esto que estamos viendo. Lo otro es sobre el tema del poder. Bueno, depende de cuál poder, Nicolás, estamos hablando, ¿no? Es decir, hay poder que es para joder a otra gente, para asesinarla, para esclavizarla, y hay una serie de poder que yo más bien me gusta llamarle autoridad, ¿no? De un reconocimiento de conocimiento. Por ejemplo, mi abuela, mi mamá, son autoridades, han sido autoridades en mi familia, en el sentido del conocimiento que transmiten, bueno, en muchos sentidos. Y así pasa en muchas de las comunidades, ¿no? Entonces, yo ese tipo de poder lo quiero, ese tipo de autoridad lo quiero digamos, como lógica que no hacen daño, sino que más bien aprendo de ellos. Ahora, yo creo que el poder está, diría Foucault, en todos lados, ¿no? Entonces tendríamos que complejizar el poder, porque puede ser que yo sea una feminista decolonial, pero que yo sea una cabrona en términos de mi relacionamiento con la gente, ¿no? Entonces eso no es coherente y ahí yo ejerzo en términos de poder, digamos, el poder, ¿no? Sabemos que el poder también se hace con base a las jerarquías. Por ejemplo, yo soy profesora, ustedes son profesoras y profesores y tenemos poder frente a los estudiantes, porque eso es parte de la colonialidad del saber. Quien pone notas somos nosotros al final, aunque una haga metodologías decoloniales en el curso, no sé qué, ahí hay una relación de poder, hay una jerarquía. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Como yo he dicho que la academia no se descoloniza, entonces lo que nosotros hacemos son procesos sociales desde los movimientos para crear otras maneras de crear ese conocimiento, que no necesariamente pasan por esa jerarquía, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que, como diría una parte de la izquierda, diría que casi la mayoría, que lo que quiere fundamentalmente es llegar al poder y al Estado. A nosotros no nos interesa eso. Y sobre todo porque tenemos que descentrar el Estado como el único lugar que parecería que se hace política, ¿no? Y ahí sí, el feminismo lo dijo hace mucho tiempo, también lo personal es político, pero hay muchas políticas que están funcionando al mismo tiempo que no son estadocéntricas, ¿no? A veces cuando hay comunidades que dicen el Estado no llega por aquí, yo las entiendo, pero a veces digo, ojalá que no llegue porque va a ser, lo que va a hacer es que va a militarizar, digamos, la comunidad. Pero bueno, eso es un tema largo, entonces no tengo mucho tiempo para desarrollarlo. Y el lugar de los hombres, pues yo creo que el lugar de los hombres son como el lugar de la gente blanca en el antirracismo. Primero, yo creo que no sé si la pregunta fue en relación al feminismo. No, en la decolonialidad del género. Yo creo que igual que nosotras marcadas como mujeres tenemos que decolonizar el género, pues los hombres también, si es que quiere, digamos, si es que asume esta propuesta de, no solamente de la deconstrucción, porque la deconstrucción tú puedes decir, no, yo ya lavo la loza, yo ya cuido no sé qué, pero cuando tú vas afuera y te relacionas con las mujeres, eres el machito, ¿no? Que ya sabe lo que pasa. Y eso significa entonces trabajarse los privilegios. Esa es la parte más difícil, ¿no? Es decir, cómo una persona blanca se asume antirracista sin dejar sus privilegios, que en muchos casos son estructurales, obviamente, ¿no? Y que para eso entonces tendríamos que tener un movimiento mucho más amplio para que, por ejemplo, o una nacionalidad, suponiendo, ¿no? A mí que me piden pasaporte para todos los lados y cuando voy, es decir, esta vaina de la
Ay, yo estoy tan cansada, he hecho tanta cosa que ya mi cabeza no va para más. Esta cosa de cómo te marca la geopolítica, ¿no? Y, por ejemplo, hay gente blanca que pasa por una fila de lo más bien, no le dicen nada, no sé, no, a mí a cada rato me están diciendo vaina, o sea, por la raza. Eso, que una persona entienda que tiene una serie de privilegios, que tiene puertas abiertas para pasar por el hecho de ser blanca, eso se lo tiene que trabajar. Hay cosas que le van a tocar en términos de su propia agencia, hay otras cosas que son mucho más complicadas, ¿no? Pero todo eso tiene que estar consciente y además, como hemos dicho, tú puedes estar en el mismo grupo que las mujeres negras, pero te tienes que callar, ¿no? Y no necesariamente tomar la palabra, como hacen muchos hombres también, todo el tiempo, porque eso también es un asunto de violencia, ¿no? Entonces yo creo y ojalá que los hombres estén en los movimientos feministas incluso. Cuando me preguntan, ¿pueden ser los hombres feministas? Claro, queremos que sean feministas, ojalá, ¿no? Como los blancos yo quiero que sean antirracistas, por supuesto, ojalá. Porque cuando el feminismo dice es una propuesta para la humanidad, yo siempre me quedo pensando, ¿de qué humanidad ya estaban pensando? En las mujeres. Pues eso no sirve. Así de sencillo. Ahí lo dejo. Creo que respondí todas las preguntas. Maravilloso, maravilloso, Chi, qué rico haberte Muchísimas escuchado gracias. y celebro mucho, les invito a que abran cámara quienes quieran y puedan para que nos hagamos una fotico de recuerdo. Celebro mucho que le puedas hablar siempre que puedas a las nuevas generaciones, ¿sí? Porque te hemos leído, te hemos visto y tal, entonces ya es un diálogo más común, pero quienes no te han visto, no te han leído, o te han leído pero no te han visto o han escuchado de viva voz, pues es un encuentro entrañable, entrañable. Bueno, Entonces, pues me muchísimas alegro gracias. mucho que sirva para algo. Esto para discutir, ¿no? Después cuando nos encontremos podemos, entre cervezas, polas y demás, seguir discutiendo. Pues con su permiso aquí yo me saqué un vinito, ya me lo terminé, me lo Ah, tomé. ¿ves? Qué envidia. Fui a escarbar allá a ver qué tenía, porque era un gusto así como, bueno, Perfecto, muy ya que bien. tú- sí, Buena muchísimas idea. gracias. Bueno, ¿quién toma la foto? Que salgamos aquí. ¿Ya la tomaste? Gracias, Ochi. Feliz noche para ti. Bueno, buenas Gracias, noches. Ochi, que Sean descanses. felices. Chao, chao. Igualmente. Chao, chao.